Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Continuando con la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, en esta 18ª parte, te mostraré cómo tejer en crochet estas originales cubiertas navideñas para bastones de caramelo en 4 modelos a elegir. Comenzamos tejiendo con estambre en color café claro. Tejemos 10 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de las 10. Una cadena. Y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 10 medios puntos en total. Y además de esta vuelta vamos a tejer 4 vueltas de 10 medios puntos cada una. En total nos deben quedar 5 vueltas de 10 medios puntos. Así quedaron las primeras 5 vueltas. Se forma como un tubito, un cilindro. La vuelta número 6 la iniciamos también con una cadena y vamos a tejer 3 medios puntos. Después 3 cadenas. Un macizo en donde nacieron las 3 cadenas. 2 cadenas y nuevamente en donde nacieron las 3 cadenas un punto deslizado. Tejemos 4 medios puntos y repetimos lo que hicimos aquí. 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo sitio donde nacieron las 3 cadenas. Y terminamos la vuelta con 3 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para armar nuestro reno, lo único que tenemos que hacer es colocarle dentro 2 caramelos. Vamos a dejar en esta parte de abajo el espacio suficiente para poder pegar un moño ahí. Y ya centrado, hay que poner pegamento por dentro en esta parte de aquí, al igual que en la parte de atrás para que no se mueva. Y lo mismo vamos a hacer abajo, poner pegamento enfrente y atrás. Y finalmente un pompón rojo, que será su nariz, y un par de ojitos móviles pequeños. Y así quedó terminado nuestro reno. Vamos a comenzar tejiendo con estambre en color rojo. Hacemos 8 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer 6 macizos. El primero se teje en la 4ª cadena contando del gancho hacia adelante. Recuerden que los macizos los cerramos en 3. Vamos a tejer 3 vueltas más de 6 macizos cada una y cada vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas. Así quedaron tejidas las primeras 4 vueltas. Ahora vamos a tejer en todo el contorno una vuelta también de macizos, pero de esta manera. Iniciamos con 3 cadenas
Y ahora los macizos de cada vuelta los vamos a ver horizontales. Entonces hay que atravesarlo a la mitad y tejemos ahí un macizo. Después, entre una vuelta y otra de macizos, tejemos otro macizo. Nuevamente encontramos un macizo horizontal, lo vamos a atravesar a la mitad y hacemos un macizo, y entre vuelta y vuelta un macizo. Vamos a tejer así en los dos lados rectos largos y en los dos lados verticales cortos. Vamos a tejer un punto en cada punto. Entonces nos debe quedar en esta vuelta 6 puntos de este lado, 6 de este, 7 y 7, que hacen un total de 26 puntos en esta vuelta. Terminamos esta última vuelta en rojo, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vean cómo queda, como una charolita. La siguiente vuelta la vamos a tejer en hilo delgado metálico dorado doble. Vamos a ubicarnos de preferencia en uno de los lados cortos. Atravesamos el punto y pasamos el estambre a través de él. Hacemos una cadena y normalmente tejemos de derecha a izquierda. Esta vuelta la vamos a tejer hacia atrás, de izquierda a derecha. Hice una cadena, coloco mi gancho en el punto que está antes del que tejí y saco un punto a través de él y los cierro juntos, y me paso al siguiente, saco un punto y los cierro juntos. El punto que saco lo atraigo así, de esta manera. Pongo el gancho sobre el hilo y lo paso hacia adelante, pero debe quedar enfrente del que ya tenía en el gancho, no atrás, para que salga el punto. Entonces este es punto cangrejo y vamos a tejer un punto cangrejo en cada punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y ya rematada esta pieza, así es como se ve. Para armarla lo que tenemos que hacer es el lado en donde rematamos el hilo dorado, dejarlo de nuestro lado derecho, y después en la parte de abajo, en el último punto de la primera vuelta y en el último punto de la última vuelta, vamos a atravesar uno de los caramelos y el otro en el mismo sitio, pero del lado contrario. Vean cómo se ve. Entonces, ya colocados, centrados, hay que poner pegamento en cada uno de los espacios por donde entró y salió el caramelo. Y por último, en esta parte de aquí, vamos a poner un moñito de listón verde con puntitos blancos, solo va cruzado, y una nochebuena de lentejuelón de figura y una estrellita dorada encima. Entonces esta solo se coloca por dentro, pero en la parte superior, en la orilla nada más, y se pega, y ya quedó terminado así nuestro trineo. Esta pieza la vamos a tejer en estambre color rojo. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas más una cadena que va a llevar de separación entre punto y punto, y dentro del anillo voy a tejer un macizo y una cadena, un macizo y una cadena, hasta que nos queden
6 espacios como estos. Terminamos la vuelta con una cadena y cerramos con punto deslizado en la tercera de las cadenas que hicimos al principio. Así quedó terminada la primera vuelta. Para la siguiente vamos a hacer un punto deslizado en el primer espacio que tejimos. Después 4 cadenas y en ese mismo espacio un macizo. Aquí con las 3 cadenas automáticamente nos queda un macizo, una cadena y un macizo. Hago una cadena y en el siguiente espacio un macizo. Una cadena y en el siguiente espacio este motivo de aquí, que es una V. Un macizo, una cadena y un macizo. Una cadena y en el siguiente espacio solo un macizo. Y así hasta terminar la vuelta. Entonces en cada espacio nos va a quedar de esta forma: una V, un macizo, una V, un macizo, hasta terminar la vuelta. Recuerden que cada macizo que tejo va a llevar enseguida una cadena, no importa si van 2 o va 1 en cada espacio. Cada macizo que teja va a tejerse enseguida una cadena. Terminamos la segunda vuelta con 9 espacios. En la primera teníamos 6, aquí aumentamos 3. Estos espacios se van a llamar casitas. Entonces hacemos un punto deslizado en la primera casita, 3 cadenas que sustituyen al primer macizo, más una cadena de separación que va a llevar esta vuelta. Hago un macizo en el siguiente espacio, una cadena, un macizo en el siguiente espacio, una cadena, hasta terminar la vuelta con 9 casitas nuevamente. Terminamos de tejer la vuelta número 3. Dentro de la primera casita para la vuelta número 4 vamos a hacer un punto deslizado. Enseguida 3 cadenas y en ese mismo espacio, en esa misma casita, vamos a hacer un macizo. 3 cadenas. En la siguiente casita 2 macizos incompletos cerrados juntos arriba. Y repetimos este motivo en cada una de las casitas que sobran. 2 macizos incompletos cerrados juntos arriba y 3 cadenas. Y así hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta se va a iniciar con 5 cadenas y en donde cerramos los 2 macizos juntos en la vuelta anterior se va a hacer un punto deslizado. 5 cadenas y un punto deslizado en donde se cerraron los 2 macizos de la vuelta anterior. Y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y para armar esta pieza vamos a colocar el caramelo de esta manera. Esta parte de abajo debe quedar más o menos a esta altura y con una de las cadenas centrada para que se vea simétrica. Después le colocamos un moño de listón verde de lunares blancos con una florecita dorada. Y finalmente cinta dorada de medio centímetro de ancho. Y le pusimos encima una estrellita de lentejuela de figura y una florecita dorada metálica de bisutería. Solamente hay que pegar y dar vuelta en la parte de atrás. Y así queda ya nuestra campana terminada.
Comenzamos tejiendo con estambre en color verde. Vamos a tejer 8 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas, enseguida 5 cadenas y dentro de ese anillo vamos a tejer un abanico que consta de 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Enseguida voy a hacer un macizo largo, que es cargar 2 veces el gancho, sacar un punto del anillo, cerrarlo solo y después de 2 en 2 los siguientes, y repito el abanico. 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos, y cierro mi vuelta colocando el gancho detrás de las 5 cadenas y haciendo ahí el punto deslizado. Entonces uno de los abanicos va a ser la parte de enfrente y el otro la parte de atrás del pino, y las 5 primeras cadenas y el macizo largo que hicimos van a ser los costados. Entonces, ¿por qué tomamos las cadenas en la parte de atrás? Porque quiero que este punto quede automáticamente desde el principio en relieve por encima. Entonces voy a tejer nuevamente 5 cadenas para comenzar la vuelta. Y en estas 3 cadenas voy a tejer 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas, y nuevamente 2 macizos. Después buscamos el macizo largo, cargamos nuestro gancho 2 veces y lo tomamos por la parte de abajo. Solo lo levanto, saco un punto, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. Y a la vuelta en las 3 cadenas vamos a tejer lo mismo que aquí. Dos macizos, 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Y para cerrar la vuelta levantamos las 5 cadenas y hacemos un punto deslizado. Iniciamos la tercera vuelta con 5 cadenas y vamos a hacer ahora este abanico de abajo en cada una de las 3 cadenas. Vamos a hacer 2 abanicos así. Hicimos el primer abanico en las primeras 3 cadenas y enseguida hacemos otro abanico en las siguientes 3 cadenas. Ahora cargo 2 veces mi gancho y el macizo largo que tejí lo levanto, saco un punto de ahí, lo cierro solo y de 2 en 2 el resto de los puntos. Y esto mismo lo voy a hacer en la parte de atrás.
Termino el primer abanico en las primeras 3 cadenas y en las siguientes 3 hago el segundo abanico. Terminando voy a cerrar la vuelta en la cuarta cadena con un punto deslizado. La siguiente vuelta se va a iniciar haciendo una cadena y un medio punto. Después 3 cadenas en este espacio, un macizo y un medio punto en las primeras 3 cadenas. Tres cadenas en ese mismo espacio, un macizo y en medio de los 4 puntos que tengo en el centro voy a tejer un medio punto. 3 cadenas en ese mismo espacio, un macizo y tejo un medio punto en las siguientes 3 cadenas. 3 cadenas en ese mismo espacio, un macizo y un medio punto en donde hicimos el macizo largo que está en el costado. 3 cadenas, un macizo en el mismo punto y un medio punto en las siguientes 3 cadenas. 3 cadenas, un macizo en el mismo punto, en el mismo espacio y ahora en medio de los 4 puntos que tengo en el centro, un medio punto. 3 cadenas en ese mismo espacio, un macizo y un medio punto en las últimas 3 cadenas. 3 cadenas, un macizo en el mismo espacio y un punto deslizado en el inicio de la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y para armar el pino colocamos 2 bastones de esta forma. Hay que cuidar que la parte de abajo quede simétrica, queden parejos. Le colocamos pegamento aquí para que fije tanto por la parte de enfrente como atrás y lo mismo en la base, pero hay que cuidar que no se peguen estas onditas que tiene en la orilla. Pónganselo un poquito más arriba para que esto levante un poco y tenga forma, tenga movimiento. Después hay que hacer un moño solamente cruzado de listón de lunares para que cubra la parte superior de los caramelos. Y finalmente, como esferitas, le podemos poner ya sea pompones blancos pequeños o botones. Y así queda terminado ya nuestro pino. Quedó terminada nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.